fue empezar a enfocarme en las conversaciones que yo estaba teniendo conmigo. ¿Qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Qué me pasa cuando me miro al espejo? ¿Qué conversaciones tengo conmigo misma? Y me di cuenta que la mayoría de mis conversaciones eran como muy de crítica. Y eso te baja la R de relación, por ende el resultado se te escapa, se te va, ¿no? Bienvenidas a Reset Hormonal Podcast. Hoy quiero presentarles a alguien que, como yo, viene del mundo de la medicina, pero que encontró una manera muy diferente y profundamente humana de acompañar procesos de transformación. Estoy con Laura Vicondoa. Laura es Master Coach, tiene más de 10.000 horas de experiencia, es formadora de coaches ejecutivos y autora. Y su fórmula R igual a R y su mirada sobre medir lo que importa son herramientas que pueden cambiar la forma en la que vemos nuestros objetivos de salud. A mí me cambió la vida. Laura, bienvenida y gracias por estar acá, por brindarte a este espacio. Gracias, ¿Cómo gracias por la llegás? invitación. Ay, llego muy contenta, muy emocionada. En esa introducción dijiste un poco el propósito de lo que yo quiero, cómo yo quiero contribuir, que es, en la medida de lo posible, ayudar a la mayor cantidad de personas a vivir mejor, a vivir bien, desde lo que yo sé hacer. Un poco, yo digo que soy ex médica, ¿no? Me recibí y me dediqué al coaching, pero sí le veo al coaching una forma de hacer medicina y me llevé toda la manera de pensar de la medicina al coaching, la manera de tomar decisiones, la manera de observar a las personas, la manera de relacionar ideas con... O sea, lo tomo como signos, síntomas, datos de laboratorio. O sea, hago lo mismo que haría un médico, pero con el coaching. Te creo porque realmente en mi mundo también convergen estas dos miradas que realmente, como decís, son potenciadoras y a su vez también expanden, ¿no? Porque uno obtiene, ¿no?, como recursos de una y los lleva a la otra y bueno, realmente creo que es lo más rico. Quisiera que vos nos cuentes este camino, este cambio de dirección que pegó tu mundo profesional, tu vida profesional. ¿Cómo, o sea, qué fue lo que pasó que abrió esta nueva manera de acompañar en tu vida? Bueno, voy a empezar desde antes de recibirme, porque ahí empezó un poco la unión. En la universidad donde yo iba, teníamos un año al final que era de internado rotatorio, era pasar por distintas especialidades, no rendíamos exámenes y preparábamos el trabajo de diploma, que es con lo que te recibís de médico. Yo quería hacer pediatría, entonces se me ocurrió elegir una paciente y me di cuenta que siguiendo esa paciente pasaba algo en el mundo del hospital. Yo estaba haciendo la carrera en un hospital público, en el Hospital Durán, y lo que veía era que los médicos hablaban en un idioma, los enfermeros y todo el personal de salud que no eran médicos hablaban en otro idioma, los padres hablaban en otro idioma y el niño, paciente, hablaba en otro idioma y todos hablaban de lo mismo. Entonces le propuse a la doctora Shilton, que era la tutora de mi trabajo de diploma, que yo quería hacer un trabajo diciendo por qué parece una torre de Babel. O sea, estamos hablando todos de lo mismo y nadie entiende nada y todos tenemos el mismo fin, el mismo propósito. Entonces me dijo, bueno, presentáselo a la universidad si te lo aceptan. Yo justo me estaba por recibir de coach también, entonces fui a la universidad y me dijeron, no, tiene que ser un caso clínico. Bueno, entonces me quedé con la misma niña y su enfermedad, que era una leucemia linfoide aguda, y mi trabajo de diploma se llamó Detección de enfermedad residual en leucemia linfoide aguda. Y bueno, me recibí. Pero me quedé con eso. Durante los siguientes 6 meses yo no pude hacer una residencia, mi familia se fue a vivir a México, yo me tenía que mantener sola, entonces como había recibido el coach, también empecé a ser rectora de la escuela donde yo me formé, el ICP, y la doctora me dijo, seguí viniendo al hospital, no importa, vení y aprendé, hasta que más o menos te ordenes y después te metes a la residencia. Así que hice eso por 6 meses, como si fuera un ritmo de una residencia o una concurrencia,
Hasta que en aquel momento se llamaba surmenage, hoy lo dicen burnout, no pude más. Y mi coach, Jim Selman, me dijo, vas a tener que elegir. Y yo le dije, es que yo no puedo porque las dos me gustan. O sea, no es que dejo, como todo el mundo deja, una cosa porque la otra me gusta más. Es que para mí las dos son espectaculares. O sea, para mí es todo esto. Y entonces me decía, ¿por qué no te dedicas a trabajar con ejecutivos? Ni loca, ni loca. Yo no quiero entrar a las empresas. Yo no quiero saber nada. Ese mundo es de cemento, decía yo, y las personas que están adentro también son de cemento. Y él me dijo una pregunta que me cambió la vida, que fue, ¿y si esas personas, después de hablar con vos y hacer un proceso de coaching, no llegaron al hospital? Y mi mundo cambió, Gloria. O sea, es como que dije, yo puedo hacer medicina preventiva desde el coaching. Yo puedo evitar el estrés, puedo evitar los malos hábitos, puedo evitar, y lo uní todo. Y bueno, de acá estamos. Me llevé de la medicina, todos mis procesos están documentados, entonces es como te decía antes, como si tuviera una historia clínica. Siempre desde que empecé dije, todo se puede medir, hay que buscar la forma de hacerlo, todo se puede medir. Como vos dijiste antes, medimos lo que nos importa, en todos los sentidos. Medimos lo que nos importa. Entonces, bueno, a partir de ahí hice un camino muy de abajo, muy autogestionado. Me mudé de país, viví 15 años en México, me adapté a una cultura diferente, somos latinos pero somos diferentes. Toda mi carrera como coach ejecutivo empezó mucho más en México, porque yo acá estaba más abocada a la docencia y a todo lo académico. Tuve 15 años de trabajo, solo trabajo como coach ejecutivo en México con todo tipo de empresas. Y un día quise volver a casa, contra todos los vientos, porque en realidad toda mi familia vive en México. Y yo dije, yo necesito volver a mi casa, necesito mi casa, mi cultura, mis hábitos, mi lugar. Necesito volver. Y empecé a hacer todo el camino de vuelta con 2 hijos mexicanos que vinieron con 9 y 11 años, adaptarse acá y arrancar de cero, totalmente de cero, porque después de 15 años de irte hay que remar, pero bueno, era lo suficientemente sexy como para hacerlo. Y bueno, y lo hice. Me encanta esto de poder elegir un buen objetivo, la importancia que tiene, ¿no? De cómo mueve en sí mismo, ¿no? Cómo magnetiza el objetivo correcto. Y creo que algo que me parece fundamental es esto que trajiste de la medicina preventiva desde las decisiones cotidianas, desde los hábitos. Y me da risa como contabas también esto de la Torre de Babel, ¿no? Al principio de tu historia. Como hoy en realidad yo veo esto, ¿no? El hospital como no deja de ser una organización donde hay diferentes integrantes, si queremos decir, de un equipo de trabajo, donde claro, o sea, falta esto, un líder, una persona que acompañe, que ocupe ese lugar de interrelacionar los diferentes, por así decirlo, niveles, ¿no? Entonces creo que es muy loco porque terminaste haciendo exactamente eso Sí. desde otro lugar. Así que bueno, qué curioso, ¿no? Es curioso, pero yo creo que todo, lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? El mundo es muy chiquito, da muchas vueltas y nosotros también tenemos que darnos el permiso de dar muchas vueltas, que yo diría que sería como una espiral, ¿no? En donde cada vez que aprendemos, agregamos algo más, vemos algo más, descubrimos algo más y podemos seguir aprendiendo, que para mí es como el fin último de la vida, seguir aprendiendo. Cuando dejamos de aprender nos morimos, ¿no? Y creo que el cuerpo es un gran maestro, el cuerpo es que tal vez el maestro más, el que puede ser el más cómplice o el que puede ser el más duro, ¿no? Siempre está mandando mensajes y mensajes y mensajes. Mucho de mi trabajo con mis clientes es decir, eso que está pegado abajo de tu cabeza es tu cuerpo y si no fuera por él no estarías en ese lugar donde estás sentado. No lo menosprecies porque damos por hecho, y me incluyo,
que el cuerpo va a tirar, ¿no? Que va a poder, que importa, o sea, con que yo piense y se me ocurran ideas, pero bueno, también necesita comer bien, necesita estar atento a qué es lo que pasa, y si no estamos escuchando un poco hacia adentro y mirando un poco hacia adentro, difícilmente podamos distinguir hacia afuera con, con sensibilidad y con conexión, ¿no? Con empatía. Ni hablar porque realmente esto es lo mismo, o sea, son dos partes de un todo, nuestra carne, nuestra corporalidad, nuestra biología y todo aquello que es más etéreo, ¿no? Nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, más intangible, pero están sumamente interrelacionados y si el cuerpo realmente lo cuidamos y lo sabemos proteger, ¿no? de un mal uso. Yo siempre digo que tenemos que aprender a usar la licuadora y dejar de querer que sea una procesadora. Porque a veces le metemos, no sé, viste, en el 2020 todos quisimos hacer la pasta de maní. Ah, sí. Y acá los argentinos, por lo menos, le metíamos maní a la licuadora a ver si, viste, zafaba. O bueno, la misma procesadora no tiene esa potencia ni siquiera. Entonces, a veces hacemos un mal uso, como decís, del cuerpo y pedimos que sostenga mentes, proyectos, objetivos que nos seteamos, que son enormes y eso está muy bien porque, como decís, no hay nada mejor que un objetivo sexy que nos lleva más allá, que nos expande, pero creo que no hay que esto, como rescatabas recién, de llevarnos puesto o dejar atrás lo que es lo cotidiano del cuidado humano, terrenal que necesita nuestro cuerpo. Así que realmente algo que me gustaría rescatar en relación a tu fórmula R = y al libro que tengo acá, que tanto me encantó, que fue mi verano. Realmente lo disfruté un montón, está todo subrayado y, Qué bueno. y escrito. Pero sí, más allá del enamoramiento personal, creo que para muchas mujeres que están en un proceso de cambio hormonal o de síntomas hormonales también, o que están haciendo un proceso de cambio de hábitos o tienen un objetivo en concreto, este concepto puede llegar a ser una gran brújula porque considero que cambia la forma en la que la persona se va a relacionar con ese proceso y con la propia capacidad de avanzar. ¿Cómo lo ves vos? Pues me siento súper identificada porque yo estoy en ese proceso, y es como una conversación tan de mujeres. O sea, es imposible tener 52 años y que no pase en algún momento la conversación entre amigas de ¿y vos cómo estás? ¿No? Todas sabemos de qué estamos hablando. Y me pasa algo muy gracioso, un poco lo de en casa de herrero cuchillo de palo. Estaba en mi psicólogo el otro día y le dije, yo voy a luchar, porque yo siento que mi cuerpo, o sea, mi cuerpo tenía un manual de instrucciones, no me funciona ninguna de las teclas, ya no sé qué hacer, le agregué caminata todos los días, ¿viste? Le metí de todo y no encuentro la manera, ya no entiendo qué hacer con mi cuerpo, que respondía y ahora voy a luchar. Y la psicóloga me miraba, ¿no? Y me decía, bueno, cuando te canses de luchar volvé, porque la naturaleza es la naturaleza. Y salí, viste, pensando, obviamente al principio como muy, bueno, sí, pero también mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero. O sea, fíjate la desconexión, ¿no? Y dije, por ahí hay algo que tengo que escuchar. No puedo ser tan dura con mi cuerpo que me acompañó tantos años, que hizo todas las horas de gimnasia que yo hice, que me ayudó a pensar todo lo que pensé. Tengo que ser un poco más amable, aunque a veces esté desconcertada, yo sé que esos momentos van a pasar y que es el medio que yo tengo para comunicar todo lo que está dentro mío. Entonces, si no estoy amigada con eso, ¿qué hacemos? O sea, y además es tan poderosa la biología que tengas el proyecto que tengas, si un día decides parar y meterte en la cama, se termina y te vas a la cama y no hay más. O te enfermas o dejas de metabolizar literalmente. Bueno. Y para mí es un proceso, no lo tengo resuelto, es un proceso que tiene mucho que ver con las conversaciones que yo tengo conmigo misma,
el hecho de pedir ayuda, el reconocer que ciertos mecanismos de control, si querés, ya no funcionan. Puede ser hasta divertido, gracioso, y tomarlo. A mí me pegó mucho eso, ¿no? La naturaleza va a avanzar, como avanzó hasta acá, como cuando fue tu transformación de niña a mujer y después siendo mujer, o sea, avanza, la vida avanza y todo tiene sus ciclos y tenemos que aprender a vivir cada ciclo en plenitud. Obviamente, fácil no es, pero le pongo buena onda, le pongo apertura, ya un poco rendí, ¿viste? Como digo, bueno, ¿qué es lo que sí se puede hacer? O sea, en vez de pensar en lo que no puedes hacer o en lo que no funciona, pensemos en lo que sí funciona. Hay mucho para hacer. Como decís, esto de darle pelea, capaz, yo siempre digo, es un cambio de tablero, de juego. No es dejar de darle pelea, es jugar con las reglas que se te proponen. Aprender, como digo yo, a dejar de jugar a la generala y empezar a jugar al truco. Hay que aprender a cantar en vivo, es todo un arte. Entonces, realmente se gana mucho más aceptando y mirando como con curiosidad y en este afán de decir, bueno, vamos a divertirnos de otra manera y no resignando, ¿no? No resignando salud, bienestar, placer, porque son cosas sumamente importantes. Pero bueno, creo que justamente esto, ¿no? También de cómo me voy a relacionar con este cambio que me trae la vida, la biología, el cuerpo, que esta propuesta medio innegociable, donde bueno, ¿cómo me voy a parar? ¿En qué vereda? Y cómo me voy a vincular con eso y con todo lo que me va a traer. Yo creo que también tiene que ver con lo cotidiano, con las decisiones más pequeñas que tomamos sin darnos cuenta, que también se pueden medir y también son en relación a lo que vos traes, esto de esos pequeños pasos donde uno debería diseccionar un proyecto más grande, ¿no? Sí, tu proyecto más grande es, bueno, aprender a jugar este juego sin perder en esta nueva etapa o, por ejemplo, bueno, no resignar valores que tengas, como el disfrute o la belleza, o lo que sea que nos resulte importante y percibamos que se ve amenazado en esta nueva etapa. ¿Cómo lo vamos a desglosar? ¿Qué vamos a medir en ese proceso? ¿Vos cómo lo pensás a esto? ¿Cómo te llega? Lo primero que yo empecé a hacer conmigo, y te estoy hablando de algo súper reciente, no te creas, tuve mucho tiempo de resistir, de decir, de no darme cuenta en realidad, porque no tenía por ahí muchos síntomas así de esos medio escandalosos, ¿no? Fue más que nada como que un día dije, vaya, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Como que no... Y fue como al principio, como todo cambio, la resistencia total, no sé qué está pasando, pero lo voy a arreglar, empecé a tratar de arreglar, por mi cuenta obviamente, no funcionaba nada, era como que, como vos decís, estábamos jugando al ludo y de repente estamos jugando al truco, bueno, no sé, dame la carta, acá no van dados, acá bueno, y acabo de volver de viaje, estuve una semana sola, por lo general no me suele pasar tener tanto tiempo de llegar a un hotel, de pensar y todo. Y bueno, como dice la fórmula, relación igual a resultados. La calidad de tus relaciones es directamente proporcional a la calidad de los resultados que puedas lograr. La primera relación es con vos mismo, que es la fuente de todo. Y la calidad de tus conversaciones es directamente proporcional a la calidad de la relación. Y lo primero que hice fue empezar a enfocarme en la relación, en las conversaciones que yo estaba teniendo conmigo. ¿Qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Qué me pasa cuando me miro al espejo? ¿Qué conversaciones tengo conmigo misma? Y me di cuenta que la mayoría de mis conversaciones eran como muy de crítica. Y eso te baja la R de relación, por ende el resultado se te escapa, se te va, ¿no? Y lo que empecé a hacer fue a decir... pero te digo tonterías como que se te cae algo y, uy, ay, qué boba.
uy, ay, dale, apúrate, vamos, dale, estás perdiendo tiempo. Era como que tenía una persecución y dije, así no está bueno tratarme. De verdad me pasó esto, estuve esta semana que estuve muy atenta a eso y empecé como a cambiar esas conversaciones que tengo conmigo para construir una relación distinta, ¿no? En esta etapa, en esta madurez, es mucha gratitud, ¿no? Che, llegaste hasta acá, wow, qué bueno, ¿no? Se te cayó, no lo tiraste a propósito. Eh, por ahí, hacelo más despacio, no necesitas estar siempre corriendo. Respirá, comé realmente lo que te gusta, comé rico, comé nutritivo. No estés todo el día, viste, como apretada a la que tengo que comer. Eh, Ponete la ropa que te quede cómoda. O sea, un montón de cosas que era como dejar de exigirme y empezar a ser agradecida, empezar a acompañar un proceso que además va a ocurrir. Yo a mis clientes siempre les digo, mira, a la vida no le importa lo que vos decías, la vida continúa, ¿no? Y bueno, la vida continúa. Entonces, la relación que decías tener con eso también te va a ayudar a proseguir y a conseguir lo que vos quieras conseguir. Y fue como no te digo un antes y un después porque es muy reciente, pero sí algo que yo considero que como más paz conmigo, como más gratitud. Esto, si te lo tuviera que resumir es de esa manera y decir, ok, ¿qué R's vas a construir con vos? O sea, la relación con mi cuerpo, la relación con la comida, la relación con el sueño, la relación con el tiempo, la relación con los demás, ¿no? Mostrarte vulnerable y declarar que es una etapa que prefiero vivirla más con curiosidad que resistiendo y ver, ¿y qué más va a pasar, ¿no? Como descubriendo el misterio. Y también, obviamente, porque la pata médica siempre existe, la responsabilidad de decir, bueno, consultas con un profesional, yo todos los años me hago mis estudios de todo como corresponde, estar como sentirme que estoy cuidada y que no es solamente la ceguera de mis decisiones, sino que contrastar contra los datos concretos, ¿no? De Me encanta, laboratorio, de me encanta. imágenes y de todo lo que hay que hacer. Claro, se pueden medir ¿Cómo las se puede hormonas, medir? el metabolismo, podemos revisar el grado de inflamación. Algo que también podemos ver es esto de la edad biológica, ¿no? Como qué tan envejecido o inflamado está nuestro cuerpo, cómo está Sí. avanzando hacia esta nueva etapa. Y todo eso se puede medir, y algo que me encanta hacer en Reset, que justamente es un antes y un después, tiene que ver con esto, ¿no? El constatar, como la foto de cómo entra, la foto de cómo sale. Algo que Wow. por una cuestión ética y de cómo es mi mirada, no comparto esa foto de antes y después, sino al revés, los análisis, ¿no? Las métricas del antes y el después, porque es mucho más profundo, mucho más rico y a mi mirada mucho más ético. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que estas pequeñas decisiones y estas áreas de trabajo donde mencionabas recién, cómo me va a vincular. Entonces, si quiero cambiar esto, ¿no? Lo que me estoy contando de esta transición, esta mirada de cómo cómo voy a entrar en esta nueva etapa, con qué lentes y con qué zapatos. Básicamente, ¿en qué tengo que trabajar? Como dijiste, en mi sueño, en mi energía, en básicamente cómo me vinculo con el tiempo, con cómo me vinculo con el entrenamiento, cómo me vinculo con la alimentación, desde qué lugar, bien, elijo. Y después eso se va a traducir en pequeñas decisiones, seguro, ¿no? Y por suerte estamos quienes nos dedicamos específicamente a Por esto, ¿no? A suerte. pequeñas decisiones diarias, los hábitos, y a tomarlas, como decías recién, acompañada, sostenida, guiada, aconsejada. Y la realidad es que también ahí, para mí, es donde cobra sentido todo esto, ¿no? En lo que puede llegar a traer el coaching, trabajar en cómo me paro y cómo miro eso, y a la vez tener este acompañamiento en la que es la consejería médica de cuáles son las mejores decisiones también que puedo llegar a tomar para esta meta que me propongo. Bien. Bueno, Laura, vos hablas mucho de esto de desglosar hasta que sea imposible no avanzar, hasta que
realmente lo veamos con mayor claridad y con mayor certeza. ¿Cómo sería ese desglose? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que el primer punto de referencia, que siempre digo lo mismo, es un resultado, un objetivo, una meta. Yo lo llamo resultado sexy. ¿Y por qué la palabra sexy aplicada a un resultado? Primero porque es raro calificar un resultado con esa palabra, entonces ya de por sí te va a llamar la atención, ¿no? Nadie Sí. dice sexy a un resultado. Eso lo aprendí de un colega muy querido y amigo, Dionisio Quinteros. Él decía lo del resultado sexy, después yo me lo quedé. Y sexy, ¿qué significa? Que es irresistible, que es más que todo lo demás, o sea, no es un... En las empresas le dicen el business as usual, ¿no? El más de lo mismo, lo que hacemos todos los días. Y nosotros también tenemos nuestro más de lo mismo y lo que hacemos todos los días que va en transparencia. Un resultado sexy tiene otra categoría, tiene otro nivel. Es un resultado que yo digo que no necesita motivación porque es motivador en sí mismo. No te lo impone nadie, es tuyo, es elegido por vos, es diseñado por vos. Le das toda la textura que quieras, o sea, vos podés medir un indicador, o sea, voy a ponerlo en lo que vos hacés y por ahí en lo que nos pasa a todas. Podés medir el indicador de la balanza, pero es sexy solo por sí mismo. Y esto no califica a nadie, solo digo, si el indicador es sexy o no es sexy por sí mismo, solo cuánto pesás. Por ahí a veces no te das cuenta, y en una conversación con alguien como vos, te das cuenta que los kilos no reflejan ese resultado que vos querés. Entonces, pero yo no sabía. Entonces me doy cuenta que tengo más categorías para medirlo. Entonces puedo medir el índice de masa corporal, puedo medir los centímetros, puedo medir los músculos, puedo medir, no sé, las hormonas, puedo medir cosas que antes no medía porque no estaban en mi radar. Entonces aparece un tablero que es importante. Ahora, la composición de ese tablero y cuán sexy sea, depende de cada autor. Bueno, sigo. Entonces, con este tablero, que cada uno lo arma a su medida, esto es lo importante. ¿Qué es sexy? Lo que sea para vos sexy. Lo que sea para vos sexy. Tus horas de sueño pueden ser sexys, tu tranquilidad puede ser sexy, la sensación de vitalidad, de energía puede ser sexy y se puede medir. Los estados de ánimo, o sea, y ahí nos metemos a la R de relación. Entonces el punto es diseñar un resultado que sea lo suficientemente sexy y se pueda medir. En R de resultados, como digo yo en la fórmula, ¿qué significa? Todo lo que se pueda medir, centímetros, pesos, miligramos, mililitros, horas, lo que quieras, kilos, centímetros, lo que vos quieras. Una vez que tenés ese resultado sexy, bueno, la fórmula la haces en dos columnas, de un lado la columna del resultado, que es lo primero. ¿Por qué es lo primero? Porque sin eso, ¿cómo diseño la relación? Necesito el resultado para poder diseñar la relación. Y como siempre digo, estoy hablando justo de un tema que nos compete ahora, pero si es con los demás también, que incluye siempre la relación con los demás, pensá cuál es tu calidad de relación con los otros. Y usa escalas. Para el que dice cómo se puede medir, pon escalas del 1 al 10, pon escalas de malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, poné caritas de emoticones, poné un semáforo. Hay miles de maneras de medir en el lado de la relación, tan específicas y tan tangibles como los resultados. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo de todas maneras. Lo que pasa es que no lo podés hacer visible. Cuando lo haces visible, podés intervenir. Entonces, si yo sé que en mi relación conmigo misma estoy en amarillo, porque dudo, porque no sé si avanzar o retroceder, porque no me tengo la suficiente confianza, ahí te estoy desglosando todo un indicador de un semáforo amarillo que lo estoy inventando en este momento. Y quiero pasar al verde. Bueno, tendré que ver, otra vez, la relación es básicamente qué tipo de conversaciones estás teniendo. Bueno, ok, ¿cómo cambio estas conversaciones? A veces hacerlo solos es un poco más difícil porque nos convencemos y somos, así como somos nuestro peor aliado, podemos ser nuestro peor enemigo y manipulamos bastante. Entonces un coach que acompaña en el proceso te ayuda porque te marca desde afuera lo que estás haciendo, cómo estás jugando.
Y quiero pasar al verde. Bueno, ¿qué significa verde? Verde significa que me siento segura. Verde significa que recuperé mi confianza. Verde significa que las dudas desaparecieron. Verde significa... Dale contenido. Mucho pasa con el tema de los estados de ánimo, que la gente dice, pero estado de ánimo, ¿cómo se puede medir? Lo primero que digo es, un estado de ánimo para cuando te das cuenta ya lo tenés, ya te agarró. O sea, cuando estás preocupado, ya estás preocupado. No decís, me voy a preocupar. Ya estás preocupado. Listo. Entonces el punto es, ok, ¿de qué se compone? Y ahí viene la parte donde yo uno la medicina. ¿Cuál es la anatomía de un estado de ánimo? La anatomía de un estado de ánimo está hecho de lo que te estás diciendo acerca de lo que está pasando. No voy a poder, me va a ir mal, todo el mundo fracasó, mejor me rindo. Entonces me empiezo a alimentar una conversación en donde el resultado es preocupada. Lo que pasa es que la conversación empezó mucho antes de que yo me preocupe y generó que yo esté preocupada. Entonces, ¿cómo intervengo en un estado de ánimo? Fíjate cómo distribuís tus conversaciones. ¿Cuánto de tus conversaciones tiene que ver con el pasado? Yo antes era diferente, no era así, mi cuerpo era distinto, si yo salía a correr 1 hora me daba resultado. O sea, empiezo a buscar información del pasado, que es útil, sí, puedo tomar en cuenta un punto de aprendizaje, lo puedo tomar como referencia para decir, esto acá en esta etapa no te va a funcionar. Puedo tomar como referencia ciertos antecedentes, si tenés enfermedades previas o ves que el médico me sale para eso. Ahora, ¿qué porcentaje de referencia del pasado necesita mi resultado sexy, no yo? Algo más grande, el resultado que quiero lograr. Entonces, si me la paso pensando que yo antes estaba mejor, que yo antes era no sé qué, no es sexy. Tengo también conversaciones en el presente. El presente para mí es todo lo que yo puedo hacer aquí y ahora y es el gran motor, la fábrica de todo lo que puede pasar ahora. Las conversaciones que tengo ahora, el diseño que puedo hacer ahora, las acciones que puedo tomar ahora, las decisiones que puedo tomar ahora, las elecciones, todo ahora. Y el futuro, que es otro punto de referencia. Para verme cómo, para sentirme cómo, para lograr qué. Entonces es como vos decías, ¿qué meto en la licuadora? Para construir el estado de ánimo que necesito. ¿Qué porcentaje de conversaciones del pasado, presente y futuro? ¿O qué porcentaje de qué conversaciones tengo que tener para fabricar ese estado de ánimo que quiero? ¿Se puede medir? A ver, estaba trabajando en Guatemala la semana pasada y uno de los miembros del comité ejecutivo me decía, pero pará, yo no sé si es el 90% exacto. Y le dije, espera, tampoco es que estés todo el día con un anotador, ¿no? Pero ya solo tener una idea, ya solo meterlo en un porcentaje, le da otra calidad de definición y puedes intervenir distinto. Hay indicadores que sí los vas a querer medir con todo, sobre todo los de resultado. Pero si vos no podés intervenir en la ecuación relacional que produce ese resultado, vas a ser un espectador y la vida va a seguir. La vida va a seguir. O sea, tus procesos biológicos van a seguir. Y vos lo que tenés que decidir es cómo elijo relacionarme con esto que va a pasar. Va a pasar. Todos envejecemos. Desde que nacemos estamos en un proceso de envejecimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a resistir? ¿Sabés cómo se van a reír tus células? O sea, van a seguir envejeciendo. Las cambiamos todo el tiempo. No nos damos cuenta. Hasta que nos empieza a importar. El momento en el que te empieza a importar, no sé cuál es. Puede ser a los 15 años, a los 25, a los 34, a los 42, a los 50, a los 70, a los 80. El momento en el que te empieza a importar, decís, yo me meto en este proceso. Claro. Como un protagonista, no como una víctima. Bueno, es que eso es fundamental. Yo creo que algo clave tiene que ver con esto de aceptar, no es rendirse, no es básicamente conformarse, sino tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con un montón de factores también que favorecen a su vez el resultado, porque desde un lugar de protagonista es mucho más probable que la historia
termine bien y seas el héroe de la película, así sos la víctima. La víctima, por lo general, en las películas de terror se muere. Y en las películas de héroes realmente no vive muchas aventuras, ¿sí? Y no las protagoniza. Así que yo creo que está bueno esto de elegir qué lugar voy a ocupar ante las circunstancias que pueden ser interpretadas como algo adverso, pero va a tener que ver, como decías, con cómo nos relacionamos con eso y también, obviamente, con qué herramientas vamos a adquirir, pero para eso creo que es fundamental esto que decías de poner métricas, ¿bien? Y mientras más métricas, mejor, porque si nos casamos con una métrica muy pobre, también nos limitamos de alguna manera, ¿no? Hay muchas cosas para, como nombraste, justo pusiste como ejemplo la composición corporal, pero creo que realmente mientras más métricas podamos tener de nuestro metabolismo, de nuestra vitalidad, de nuestra juventud, de nuestras hormonas, de nuestro bienestar a nivel de salud, mejor, ¿no? Porque eso enriquece nuestra mirada. Y yo esto lo he visto con mis propios ojos tantas veces en las chicas de Reset, las mujeres que acompaño. Últimamente hay un caso particular que justo alcancé a documentar en una entrevista, donde ella dice justamente, bueno, primero que leyó tu libro, porque quedó tan enamorada de vos como yo, y bueno, yo se lo transmití y evidentemente impactó mucho sobre ella. Y en su mente tan lógica también, esto de, eso me dice, los resultados que más me impactaron fueron aquellos que yo en un primer momento no había considerado como en las métricas, sobre todo estos resultados, ¿no? En los análisis de laboratorio. Y lo dice tal cual, con sus palabras, pero claro, tiene que ver con esto de que ella también amplió su mirada en el proceso, donde originalmente ella se planteaba un objetivo que no era tan sexy. Y realmente en el camino tuvo una transformación tan grande de su manera de relacionarse consigo misma. Y la conversación cambió tanto gracias al acompañamiento del coaching, que ella termina el proceso con resultados que no se había propuesto ni siquiera y que la enriquecían muchísimo más. Y en ese momento los podía valorar porque en un principio ni siquiera los podía considerar, ni siquiera los podía ver, no estaban en su campo de mirada, bien, en su ángulo, no se veían desde el ángulo de víctima. Entonces, al pararse en otra vereda, vio mucho más. Y de hecho, ella continúa trabajando en Club Fénix, que es el espacio que tenemos para acompañar mujeres egresadas de Reset, y se ha seguido proponiendo metas mucho más sexys. Bien, y se ha desafiado a sí misma en una etapa, ella tiene casi, bueno, te diría tu misma edad, lo que nombraste recién, así 52, que 52. También atraviesa esto, ¿no? De decir, pucha, che, qué difícil, porque me cambiaron el tablero, pero creo que en esto también de aprender a jugar y de asesorarse y acompañarse. Y dijiste una cosa recién que me parece otro indicador, enseguida lo dijiste yo, no puedo no usar la fórmula, o sea, una vez que se instala ya está. Pero dijiste la película que te haces. Bueno, también puedes decidir qué película va a ser. ¿Por qué es importante esto? Porque si de repente tomás este momento de la vida como una película de terror, vas a vivir todo lo que es coherente y vas a distinguir todo lo que es coherente con una película de terror. Puede ser una comedia, te puedes reír de lo que pasa, o sea, con mis amigas nos reímos de como diciendo que puede ser una comedia, puede ser una historia de amor, puede ser una historia de suspenso, puede ser una película de detectives, pero el punto es, si no le pones vos el marco, que tenés ese poder, cada vez que abrimos la boca tenemos el poder de transformar nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones transforman nuestras relaciones y nuestras relaciones transforman nuestros resultados. Pero no nos damos cuenta y esto ocurre en automático. Si yo decido que este momento es una película de terror, voy a vivir y voy a distinguir todo lo coherente con eso. Ahora, si yo decido que no más eso y declaro otro tipo de realidad, por ejemplo, va a ser una película cómica o una película épica, la batalla épica o la aventura épica, voy a decir, terror no tiene nada que ver con esto.
este no es mi canal, este no es mi canal. Y tengo que hacer toda la desprogramación para que esta nueva decisión tenga peso. Ahora, como digo siempre, todo es un proceso de aprendizaje. Seamos amables con nosotras mismas, tengámonos compasión. Es obvio que nos vamos a equivocar, obvio que vamos a tener un día malo, obvio que vamos a caer en esas conversaciones, pero ¿sabes qué? Un tropezón no es caída, levántate y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, hasta que eso sea la excepción de la regla. Y lo puedas ver y decir, hoy tengo un mal día, qué bajón, mañana será diferente. Ya está, me voy a dormir, me tomo un tecito, me voy a caminar, veo algo lindo, algo que me inspire y me trato bien. Por lo menos ese fue el punto en donde yo me di cuenta que me estaba tratando muy mal. Y lo digo totalmente desde mi humanidad. Todo lo que me decía era de reproche, como que no es suficiente, ¿qué estás haciendo? Y dije, ¿sabes qué? Esto va a pasar igual. O sea, yo decido si la quiero pasar mal, como dice mi psicóloga. Sí, luchá y cuando termine volvé porque esto va a pasar. O sea, Es que sí. Pero y, bueno, creo que también esto de lo pequeño de lo diario, ¿no? O sea, de ay, estas las sí, relaciones diarias y lo concreto de las acciones diarias, ¿no? Esto de nosotros lo trabajamos con el ciclo circadiano, con la claro, alimentación, con los ritmos, los síntomas. Y siempre algo que también para mí es transversal es esto de poner la brújula adentro de una, como esto del registro, de registrarme. Y tiene mucho que ver con esto que nombrás de la conversación interna, de cómo me claro. relaciono conmigo misma, cómo me trato en el mientras tanto, quién soy en el Sí, mientras tanto, porque hay un sí, proceso hasta llegar a la meta y esa es la vida. O sea que, sí, ¿cómo vas a sí. vivir la vida Aparte, sería? el otro día estaba leyendo, porque también me metí a leer, ¿no? Entonces me decían, bueno, es que si vos haces tal cosa, te sube el cortisol, y el cortisol no te va a ayudar a desinflamarte, todo lo contrario. Y es increíble, pero son cosas que por ahí decimos, pero esto si yo esto lo sé. Una cosa es saberlo y tenerlo en la azotea, dirían en México, y otra cosa es incorporarlo. Entonces, yo me mataba con el ayuno intermitente, y de repente dije, no sé si esto me está ayudando. No sé si esto es para mi edad. Por ahí me podría haber ayudado en otra edad, pero en esta edad, y me di cuenta que estaba haciendo cosas mal, con buena intención, haciendo cosas mal, creando expectativas, otro gran tema de la R de relación. Relación con las expectativas, ojo, porque la expectativa te genera como un cierto holograma, ¿no? Como si fuera algo que no está dicho, que te lo guardas en secreto, que te pesa, porque es como un lugar a donde nunca llegas porque se va corriendo, corriendo, corriendo. Por eso el resultado sexy tiene una meta, no se va corriendo, corriendo, corriendo. Se corre cuando vos querés, la expectativa se va corriendo, corriendo, corriendo. Entonces, esa es la importancia de no te quedes con esa conversación, no te la guardes para vos sola, habla. No te está pasando nada más que a vos. Esto yo siempre digo, ¿vos te creés que vos sos la única persona que le pasa esto? Salí a preguntar en las organizaciones, con tus amigas, con tu familia, salí a preguntar. Te aseguro que no hay, prácticamente para nada estamos absolutamente solos. Entonces, vulnerabilidad, levantar la mano, pedir ayuda y darte cuenta que por ahí, y escuchar, ¿no? Por ahí estás usando una vara que no es más para este juego. Y no te das cuenta que la vara que usabas antes, lo único que hace en este juego es perjudicarte porque genera lo contrario de lo que tenés una buena intención, pero al no pedir ayuda y arreglártela sola, puede ser que te estés metiendo en un problema. Tal Entonces, cual. mi consejo para mis compañeras coetáneas es ahora levanten la mano, tómenlo con un poco más de liviandad y no lo digo así super light, digo, es una decisión tomarlo así, es una decisión decir no me rindo, es una decisión aceptar los procesos de la vida y es una elección cómo lo vamos a vivir. Tal Y cual. bueno, yo ahí digo, la fórmula aplica para todo, acá 100%, 100%, 100%.
Es que sí, realmente yo lo he experimentado, no en la etapa vital, pero sí en la vida personal, en un montón de momentos donde uno elige, ¿no? Elige dónde pararse, cómo mirar, cómo relacionarse con lo que está pasando, eh, Total, realmente, y cómo tratarse en ese mientras tanto. Y hay cosas como circunstancias que no se, como decías, no se pueden cambiar, que son inevitables, que tienen que ver con lo histórico, lo cultural, lo que tiene que ver con la etapa vital que te toca atravesar o lo total. circunstancial. Y realmente a mí se me viene a la cabeza el 2020, pero también ahora, por ejemplo, esta misma semana que, como te contaba, me mudé a la casa que he Sí, soñado durante tanto tiempo. eh, y vi concretado una gran R que venía planteándome en mi vida, un gran resultado, y pude lograr mm, sentirme como me quería sentir, y era para mí un resultado claramente muy sexy. Pasaron cosas malas también. obvio. Por Pero es la supuesto que vida. pasaron cosas malas, propias de una mudanza, pero también algunas muy circunstanciales, como anexas en la vida. Claro, netamente negativas, ¿no? No fuera de la connotación que uno les quiera dar. Cosas como, no sé, alguien que pasó y me rayó el auto. Eh, y no tiene otra solución que hacerme yo Y cargo. arreglo. Lo mismo, el techo de la cocina tiene una gotera. Así que es una pena, pero viste cuando vos dijiste esto de elegir hacia dónde voy a poner el foco, Sí, qué voy a mirar, cómo lo voy a mirar, y también cuáles van a ser esas métricas, o sea, también tiene que ver con eso, o sea, qué voy a elegir medir, porque también ahí total. me conviene decir si voy a medir que la casa es vieja o voy a medir lo cómoda que estoy, lo a gusto que estoy, la zona donde estoy, donde no es una zona donde haya casas nuevas. Entonces, digo, es la más bonita de la zona, podría decir, es una gotera, se puede arreglar, lo mismo el rayón del auto. Entonces, Total, digo, son cosas menores que en otro momento me habrían empañado en los anteojos total. para mirar el mundo, y realmente en este momento elijo que no lo hagan. Así que creo que también cuando nos toca atravesar la circunstancia que sea, podemos elegir, siempre tenemos la decisión. Bueno, Laura, yo nada, cerrar agradeciéndote un montón y consultándote una pregunta final breve para, Sí. creo que nos has enriquecido mucho, pero no sé si querés decirle algo más a las mujeres que nos escuchan, que algunas ya no pueden más o se sienten abrumadas o no saben por dónde empezar y sienten quizá que, como vos nombraste, ¿no? Ya probaron todo, el ayuno, el running, todo, pero igual quieren resultados. Bueno, para mí es, primero hagan su fórmula. Entonces yo les voy a contar de mi lugar, ¿no? Hagan su fórmula, trabajen en ustedes. O sea, yo siempre digo, la R más importante es la relación que tenemos con nosotros mismos. Ese es el origen de todas las Rs que podamos crear. Creo que si vamos a estar con nosotros 24 horas por día, todos los días de la semana, es una relación que vale la pena trabajar. Lo que nos queremos decir, cómo nos queremos sentir, hacia dónde queremos ir, qué pasa cuando nos miramos al espejo. Todo eso es 24/7. Entonces, trabaja esa relación porque es la primera, es la que genera el motor de todos los demás. Si vos no podés amigarte con vos misma, si vos no podés reconciliarte con la naturaleza, si vos no, ¿cómo vas a hacer con los demás? Porque además es todo un proceso de coherencia, ¿no? Lo que pasa adentro se refleja afuera, vas a ver lo mismo afuera. Eh, y bueno, nada, yo no sé si vos viste, Gloria, la serie de R igual a R. No, no lo he visto, te soy Bueno, sincera. son 17 capítulos conmigo guiándote para hacer la fórmula. Te voy a mandar un link para Me que te metas. encanta. Me Pero, parece muy, muy de mi estilo. Nosotros trabajamos también con pequeños materiales audiovisuales diarios y creo que es una herramienta muy práctica. Llega mucho ¿sí? más que sentarte ¿Sí? capaz, analizar un largo texto o lo que sea, que No. muchos no pueden. Así que creo que esto es una flor de herramienta. Bueno, está la serie en donde estoy yo sentada, como estoy haciendo como te digo, bueno, primero pensá en tu resultado sexy. Y al final del capítulo, son capítulos cortitos para armar tu fórmula. Tenés el ejercicio que tenés que hacer, por dónde vas,
Entonces vas armando todos tus indicadores de relación, por lo menos yo te propongo todos los que tengo. No se parece al libro porque es distinta la interacción, y mi idea fue cuando creé esta serie, que en realidad está antes que el libro, la serie, fue decir, yo quiero llegar a todo el mundo, quiero que todo el mundo lo escuche, quiero que todo el mundo use la fórmula, porque a mí me sirvió. Viste que nosotras compartimos lo que nos sirve. Bueno, la fórmula está ahí, disponible para quien quiera. Y en un idioma súper coloquial como estamos hablando ahora, no está enfocado solamente para el mundo de las empresas, está enfocado para cualquier persona que quiera lograr un resultado en su vida, y yo la acompaño como si estuviera sentada con ella diciéndole, hace esto, mira aquello, pone esto, pone lo otro, te voy a mandar un link. Gracias, Laura, qué generosa realmente, y si te parece lo dejamos en la parte de abajo de la descripción de este episodio para que Dale. también puedan tenerlo. La verdad, te agradezco infinito este espacio, habernos brindado, y si estás escuchando y esto resuena con vos, podés conocer mucho más sobre mi fórmula de trabajo, Reset, en mi página, doctoragloriamartin.com. Y no sé, Laura, si querés dejarnos tus redes o comentar dónde pueden encontrarte, cómo pueden conectar con vos. En todos lados como Laura Vicondoa con B larga, y si quieren ver lo de la serie, entran a lauravicondoa.com/RR, y ahí está. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. A vos, Gloria, un placer estar acá, bueno, y de alguna manera ser parte de este movimiento Reset que me encanta. Genial.